en las tierras de Efraín, donde las colinas se encuentran con el cielo y los valles esconden secretos antiguos, vivía un levita, un hombre de Dios, cuya vida estaba dedicada al servicio y la adoración. Su corazón, sin embargo, se encontraba dividido, no solo por su fe, sino también por el amor a una mujer, su concubina, de quien se había distanciado. El aire de aquel día llevaba un susurro de cambio, una promesa de eventos que se desdoblarían más allá de la comprensión humana. El levita, movido por un impulso que trascendía el deseo y la razón, decidió emprender un viaje a Belén de Judá, decidido a reconciliarse con su concubina y traerla de vuelta a su hogar en Efraín. Era un viaje inesperado, impulsado por el corazón más que por la necesidad, un viaje que desafiaría las convenciones y desencadenaría una serie de eventos que resonarían a través de la historia de Israel. La partida fue marcada por una tensión palpable, un presagio de las sombras que se cernían en el horizonte. El levita, acompañado solo por su siervo y un par de asnos, se adentró en el corazón de Judá, llevando consigo poco más que su fe y la esperanza de redención. El camino estaba lleno de incertidumbres, y cada paso hacia adelante los alejaba más de la seguridad de su hogar, adentrándolos en territorios desconocidos, tanto física como emocionalmente. La llegada a Belén fue un reencuentro de emociones encontradas. La concubina, que había buscado refugio en la casa de su padre, se encontraba dividida entre la lealtad a su familia y el amor hacia el levita. Los días se convirtieron en meses, y el levita, determinado a no partir sin ella, permaneció en Belén, buscando suavizar las tensiones y reparar los lazos rotos. La casa del padre de la concubina se convirtió en un refugio temporal, un espacio donde el pasado y el futuro se entrelazaban, tejiendo una trama compleja de perdón y reconciliación. Finalmente, después de 4 meses de diálogos y promesas, la decisión fue tomada. La concubina, con una mezcla de esperanza y reserva, accedió a regresar con el levita a Efraín. La partida de Belén fue marcada por una despedida agridulce, donde las bendiciones del Padre se mezclaban con el temor silencioso de lo que el futuro podría deparar. El viaje de regreso estaba cargado de una quietud reflexiva, interrumpida solo por el sonido de los cascos de los asnos sobre el camino polvoriento. A medida que se adentraban en las tierras de Benjamín, el sol comenzaba a declinar, tiñendo el cielo de tonos de oro y púrpura, presagiando la oscuridad que se cernía. Frente a ellos se extendía Gibea, una ciudad que pronto se convertiría en el escenario de una tragedia inimaginable, un lugar donde la hospitalidad se entrelazaría con la depravación, marcando un antes y un después en la historia de Israel. Este viaje inesperado, iniciado en busca de amor y reconciliación, estaba a punto de desencadenar una cadena de eventos que expondrían las profundidades del alma humana, desafiando la comprensión de la justicia, la misericordia y la redención. La noche caía sobre ellos, y con ella, las sombras de Gibea comenzaban a cerrarse, presagiando el drama que estaba por desplegarse. A medida que el crepúsculo teñía el cielo de tonalidades cobrizas y el frescor de la noche comenzaba a descender sobre la tierra, el levita, su concubina y su siervo se encontraban en las afueras de Gibea, una ciudad de la tribu de Benjamín. La jornada había sido larga y agotadora, y el peso de la incertidumbre comenzaba a hacer mella en sus espíritus. A pesar de la hospitalidad conocida de las tierras de Israel, se encontraban solos, sin nadie que les ofreciera refugio o descanso. El levita, consciente de la vulnerabilidad de su situación y deseoso de proteger a su concubina, decidió permanecer en la plaza de la ciudad, esperando que algún alma caritativa les ofreciera albergue. Sin embargo, a medida que las horas pasaban, el frío abrazo de la indiferencia parecía envolverlos cada vez más, dejándolos expuestos no solo a los elementos, sino también a los peligros latentes de una ciudad desconocida en la penumbra. Justo cuando la esperanza comenzaba a desvanecerse, un anciano, regresando de su trabajo en el campo, se cruzó en su camino. Este hombre, también forastero en Gibea pero residente desde hacía tiempo, vio en los rostros de los viajeros el reflejo de su propia soledad y decidió ofrecerles hospitalidad. ¿Por qué pasáis la noche en la plaza?,
Preguntó con un tono que mezclaba preocupación y reprobación. Ante la explicación del levita, el anciano no dudó en invitarlos a su hogar, prometiéndoles refugio y sustento. El hogar del anciano se convirtió en un oasis en medio de la desolación, un lugar donde la luz de una lámpara de aceite y el calor de una hoguera disipaban las sombras de la noche y el frío del desamparo. La esposa del anciano, una mujer de manos hábiles y corazón generoso, preparó una comida reconfortante, mientras su marido compartía vino y palabras de bienvenida. Por un momento, el miedo y la incertidumbre parecieron desvanecerse, reemplazados por la gratitud y el alivio de encontrar bondad en un mundo a menudo hostil. Sin embargo, a medida que la noche avanzaba, una inquietante sensación comenzó a insinuarse entre las sombras que danzaban en las paredes de la humilde morada. La ciudad de Gibea, que de día parecía tan común y corriente, escondía bajo su manto nocturno una naturaleza más siniestra. Los hombres de la ciudad, corrompidos por deseos depravados, comenzaron a rodear la casa, golpeando la puerta y exigiendo con voces envenenadas que el anciano entregara al levita para satisfacer sus bajos instintos. El anciano, horrorizado ante tal demanda, se enfrentó a un dilema desgarrador. En un desesperado intento por proteger a su huésped, ofreció lo impensable, poniendo a prueba los límites de la hospitalidad y la moralidad. La noche de Gibea se convirtió en un escenario de tormento, donde las nociones de bien y mal se entrelazaban en un macabro baile, y la seguridad del refugio se veía amenazada por las sombras de la depravación que acechaban desde el exterior. En el corazón del levita, una tormenta de emociones se desataba. La responsabilidad de proteger a su concubina y la incredulidad ante la perversidad que los rodeaba se mezclaban con una creciente sensación de impotencia. La noche en Gibea se alargaba, cada minuto trayendo consigo un peso insoportable, mientras las fuerzas del mal se congregaban en su puerta, ansiosas por desatar la tragedia. La mujer, abandonada a su suerte, fue consumida por la violencia de los hombres de Gibea, quienes desataron sobre ella toda la vileza y el horror que la humanidad es capaz de infligir. La noche se convirtió en un calvario interminable, donde cada grito, cada súplica, resonaba en los muros de la ciudad y en el corazón destrozado del levita. Mientras tanto, dentro de la casa, el tiempo parecía haberse detenido. El anciano, su familia y el siervo permanecían en un estado de shock, incapaces de comprender la magnitud del horror que se desplegaba justo más allá de sus puertas. La decisión del levita, impulsada por el instinto de supervivencia, había fracturado el frágil vínculo de humanidad que los mantenía unidos, dejando una herida abierta que jamás cicatrizaría. Al amanecer, cuando los primeros rayos del sol comenzaron a disipar las sombras de la noche, el levita se aventuró fuera, temeroso pero necesitado de enfrentar las consecuencias de su acto. Encontró a su concubina yacente en el umbral, su cuerpo un testimonio mudo del inenarrable sufrimiento que había soportado. La imagen de su figura, rota y desamparada, se grabaría en su memoria como un recordatorio eterno de la oscuridad que había permitido entrar en su vida. El levita, superado por el dolor y la culpa, tomó el cuerpo sin vida de su concubina y lo colocó sobre uno de los asnos, preparándose para el viaje de regreso a su hogar. El viaje de vuelta estuvo marcado por un silencio sepulcral, un silencio que hablaba de un dolor insondable y de la irrevocable pérdida de inocencia. La tragedia de Gibea se había consumado, dejando tras de sí un rastro de dolor, remordimiento y una inminente sed de justicia. El alba traía consigo una luz que no era bienvenida, revelando la magnitud de la tragedia que había tenido lugar en Gibea. El levita, con el corazón hecho pedazos y el alma sumida en un abismo de dolor, inició su camino de regreso a casa, llevando consigo el cuerpo inerte de su concubina. Cada paso era un recordatorio de la noche de horror, un eco de los gritos y súplicas que ahora resonaban en su mente como un lamento sin fin. El viaje de vuelta estaba impregnado de un silencio ensordecedor, solo interrumpido por el ocasional gemido del viento que parecía llorar por la injusticia cometida. El levita, sumido en sus pensamientos, reflexionaba sobre los eventos que se habían desencadenado por su decisión.
la imagen de su concubina, entregada a la turba para salvar su propia vida, lo perseguía sin descanso, una sombra de culpa que se negaba a desvanecerse. Al llegar a su hogar en Efraín, el levita fue recibido por un silencio expectante, como si la naturaleza misma se hubiera detenido para presenciar el desenlace de la tragedia. Con manos temblorosas y el corazón cargado de pesar, llevó el cuerpo de su concubina al interior, donde la luz del día no podía disipar la oscuridad que se había anidado en su alma. En un acto de desesperación y búsqueda de justicia, el levita tomó una decisión que resonaría a través de las tribus de Israel, una decisión que transformaría su dolor personal en un clamor colectivo por rectitud. Dividió el cuerpo de su concubina en 12 partes, enviando cada una a las diferentes tribus de Israel un testimonio mudo pero elocuente del acto atroz que se había cometido en Gibea. La noticia de este acto sin precedentes se extendió como un reguero de pólvora, llevando consigo no solo la historia de la violencia y la injusticia sufrida por la concubina, sino también el lamento de un hombre que, en su desesperación, había cruzado los límites de la tradición para hacer oír su dolor. Las tribus de Israel, al recibir las partes del cuerpo, quedaron horrorizadas y consternadas ante la magnitud del mensaje, un llamado a la unidad y la acción frente a la maldad que había mancillado su tierra. La convocatoria a las tribus no fue solo un llamado a la venganza, sino un despertar a la reflexión sobre la justicia, la moralidad y la responsabilidad de proteger a los inocentes dentro de la comunidad. La tragedia de Gibea se había convertido en un espejo oscuro que reflejaba las fallas y fisuras dentro de la sociedad israelita, un recordatorio de lo que podía suceder cuando se permitía que la maldad e impunidad prevalecieran. El levita, a través de su acto de desesperación, había encendido la chispa de un conflicto que trascendería su historia personal, convirtiéndose en un punto de inflexión para toda la nación. La desolación que sentía no era solo por la pérdida de su concubina, sino por la pérdida de la inocencia de una comunidad que ahora debía enfrentar las sombras que habían permitido crecer en su propio seno. La noticia de la atrocidad cometida en Gibea, junto con la impactante visión de las partes del cuerpo de la concubina distribuidas por todo Israel, resonó en las tribus como un trueno en un cielo claro. La indignación y la consternación se extendieron rápidamente, uniendo a las dispersas tribus de Israel en un frente común de dolor, ira y un inquebrantable deseo de justicia. La convocatoria a reunirse en Mizpa no fue solo un llamado a las armas, sino un llamado a reafirmar los valores fundamentales que sostenían su comunidad. Líderes y guerreros, ancianos y jóvenes, se congregaron en un mar de rostros decididos y corazones afligidos, todos movidos por la narración del levita, que, con voz quebrada por el dolor y la ira, relató los eventos de aquella fatídica noche en Gibea. La historia de su concubina, una mujer que había sufrido lo indecible a manos de hombres que habían renunciado a toda humanidad, encendió una llama de indignación que no podía ser sofocada. La asamblea en Mizpa se convirtió en un crisol de emociones y resoluciones, donde el luto por la concubina se entrelazaba con el clamor por la justicia. La decisión fue unánime y férrea. Los benjaminitas, que habían protegido a los perpetradores y manchado su honor con la sangre de la inocencia, debían rendir cuentas. No se trataba solo de venganza. Era una cuestión de restaurar el orden divino y moral que había sido vilmente transgredido. La demanda de los congregados en Mizpa fue clara: entregar a los malhechores de Gibea para que pudieran ser juzgados y castigados según la gravedad de su crimen. Sin embargo, la tribu de Benjamín, cegada por un falso sentido de lealtad tribal, se negó a entregar a sus hermanos, desencadenando así una espiral de conflicto que amenazaría con desgarrar el tejido mismo de Israel. La determinación de las tribus de Israel de buscar justicia para la concubina trascendió las diferencias tribales y personales, uniendo a la nación en un propósito común. Sin embargo, este sentido de unidad se vería desafiado por la inminente guerra civil, un conflicto que pondría a prueba los límites de la fraternidad, la justicia y la misericordia. Mientras los preparativos para el conflicto se aceleraban, un aire de solemnidad y pesar envolvía a la asamblea.
La guerra, aunque vista como necesaria, era un recordatorio de su fracaso colectivo en prevenir la injusticia y proteger a los más vulnerables entre ellos. La sombra de la inminente batalla se cernía sobre ellos, un oscuro presagio de la sangre que sería derramada en nombre de la justicia y la redención. La convocatoria de los justos en Mizpa se convertiría en un momento definitorio en la historia de Israel, un punto de inflexión donde la búsqueda de justicia se enfrentaría a la dura realidad de la guerra y sus consecuencias. La determinación de corregir el mal hecho a la concubina del levita se entrelazaba con la dolorosa comprensión de que el camino hacia la justicia a menudo está plagado de sacrificios y pérdidas. En el umbral de la batalla, las tribus de Israel se encontraban unidas pero profundamente conscientes del precio que su unidad podría exigirles. La decisión de ir a la guerra, tomada en la asamblea de Mizpa, marcó el inicio de una de las páginas más oscuras en la historia de Israel. La negativa de la tribu de Benjamín a entregar a los malhechores de Gibea no solo selló su destino, sino que también precipitó a las tribus hermanas hacia un conflicto fratricida, una guerra civil que amenazaba con desgarrar el delicado tejido de su unidad tribal. Con los corazones pesados pero firmes en su resolución, las tribus de Israel se movilizaron, formando un ejército formidable destinado a enfrentar a sus hermanos benjaminitas. La estrategia estaba clara: asediar Gibea, llevar a los culpables ante la justicia y restaurar el orden moral que había sido quebrantado por la vileza de la noche fatídica. El asedio de Gibea fue tanto un acto de retribución como un doloroso recordatorio de la fractura interna que afligía a las tribus de Israel. A medida que el ejército se aproximaba a la ciudad, la tensión se palpaba en el aire, un presagio de la inminente batalla que enfrentaría a hermano contra hermano en un campo manchado de sangre. Los primeros enfrentamientos fueron brutales y devastadores. A pesar de su superioridad numérica, las tribus de Israel sufrieron reveses inesperados, perdiendo miles de hombres ante la feroz resistencia de los benjaminitas. Estas derrotas iniciales no solo infligieron un dolor físico a través de la pérdida de vidas, sino que también sembraron semillas de duda y desesperación entre las filas israelitas. ¿Acaso su causa, por justa que fuera, justificaba el alto precio que estaban pagando en sangre fraterna? Sin embargo, la determinación de hacer justicia por el atroz crimen cometido en Gibea mantuvo la resolución de las tribus unidas. En un giro decisivo, y tras buscar la guía divina, Israel cambió su estrategia, recurriendo a tácticas más astutas que finalmente les permitieron romper las defensas benjaminitas y asediar Gibea con éxito. La caída de Gibea fue un momento de catarsis y tragedia. Mientras las llamas consumían la ciudad y el humo se elevaba hacia los cielos como un lamento sombrío, el costo de la victoria se hacía dolorosamente evidente. La guerra había dejado un rastro de destrucción y muerte, y aunque los culpables habían sido castigados, la herida que esta violencia fratricida había infligido a la nación de Israel tardaría en cicatrizar. El asedio de Gibea fue más que una batalla física, fue un conflicto moral y espiritual que puso a prueba los límites de la justicia, la venganza y el perdón. En la búsqueda de rectitud, las tribus de Israel se enfrentaron a la paradoja de combatir el mal con violencia, una lucha que dejó profundas cicatrices en el alma colectiva de la nación y planteó interrogantes sobre la naturaleza de la justicia y el costo de la paz. Tras la caída de Gibea y el devastador conflicto que había asolado a la tribu de Benjamín, las tribus de Israel se enfrentaban a una realidad fracturada. La victoria había sido amarga, teñida por la sangre de miles de sus propios hermanos. La desolación se extendía por las colinas y valles, un recordatorio silencioso de la guerra fratricida que había consumido a la nación. En medio del luto y la devastación, las tribus de Israel se congregaron una vez más, no para hacer guerra, sino para buscar un camino hacia la sanación y la restauración. La pérdida de vidas había sido inmensa, y la misma existencia de la tribu de Benjamín pendía de un hilo, amenazando con romper el equilibrio de las 12 tribus de Israel.
El remordimiento invadió los corazones de los israelitas, quienes lamentaban ahora no solo la iniquidad cometida en Gibea, sino también las consecuencias de su propia ira. Se dieron cuenta de que, en su búsqueda de justicia, habían rozado los límites de la extinción de una de sus propias tribus, un acto que contravenía los deseos de unidad y fraternidad que debían regir a la nación. En un gesto de redención y compasión, las tribus restantes tomaron medidas para asegurar la supervivencia de Benjamín. Juraron no dar a sus propias hijas en matrimonio a los benjaminitas, un juramento hecho en el calor del momento, que ahora amenazaba con la extinción de una de las tribus de Israel. Sin embargo, conscientes de la necesidad de preservar la integridad de las 12 tribus, idearon un plan para proporcionar esposas a los hombres de Benjamín que habían sobrevivido, asegurando así la continuidad de la tribu. Este plan, aunque bien intencionado, estuvo lleno de complejidades morales y emocionales. Las soluciones adoptadas reflejaban la profunda ambivalencia que caracterizaba el período de los jueces. Una mezcla de justicia y misericordia, de venganza y redención. La festividad en Silo, donde las jóvenes danzaban, se convirtió en una oportunidad para que los benjaminitas tomaran esposas, un acto que, si bien aseguraba su supervivencia, también recordaba las cicatrices y los traumas que la guerra había dejado atrás. La historia de la concubina en Gibea y las secuelas de la guerra que siguió se convirtieron en un lamento perpetuo en la memoria de Israel. Una advertencia sobre los peligros de la anarquía moral y la justicia ejercida sin compasión. La redención de Benjamín y la restauración de la unidad entre las tribus no borraron las cicatrices del conflicto, pero ofrecieron un atisbo de esperanza, un recordatorio de que incluso en las profundidades de la desesperación, la posibilidad de reconciliación y renovación permanecía viva. La lamentación por los eventos en Gibea y sus secuelas resonó como un llamado a la reflexión y la cautela, instando a las futuras generaciones a buscar la justicia con sabiduría y misericordia, y a recordar siempre la fragilidad de la paz y la unidad. La historia de la concubina y la guerra que siguió se inscribió en el corazón de Israel no solo como un relato de dolor y pérdida, sino también como un testimonio de la compleja búsqueda de justicia en un mundo imperfecto. Queridos oyentes del canal Ecos de Devoción, ha sido un honor y un privilegio compartir con ustedes esta profunda y conmovedora historia, extraída de las páginas de nuestro pasado bíblico. Agradecemos sinceramente su tiempo y su corazón abierto para recibir estas lecciones de fe, justicia y redención. Que esta narrativa no solo enriquezca su conocimiento, sino que también inspire sus vidas y fortalezca su caminar con Dios. Que el Señor les bendiga abundantemente, guiando sus pasos y llenando sus días con su amor y su paz. Hasta la próxima vez, con más relatos que alimentan el alma y el espíritu. Dios les bendiga.